Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a comentar el Evangelio del domingo sexto del tiempo ordinario, ciclo B. Este Evangelio es tomado de Marcos, capítulo 1, de los versículos 40 al 45. Y aquí Jesús nos enseña que no solamente ha venido a ayudar o a expulsar los demonios de los endemoniados, sino también a curar los leprosos, o sea, diciéndonos: he venido para todos. Y esto nos da una gran alegría porque podemos acudir a Él, nosotros tengamos la dificultad que tengamos y seamos quienes seamos. El Evangelio dice así: en aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: si quieres, puedes limpiarme. Compadecido, extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severamente: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para que le sirva de testimonio. Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, se quedaba afuera, en lugar solitario, y aún así acudían a Él de todas partes. Este pequeño texto que hemos escuchado es muy significativo por tres cosas. Primero, porque Jesús viene a sanar y purificar al leproso. Segundo, por esa relación que va a tener Jesús con la ley de Moisés, que ya lo vamos a explicar. Y tercero, por la compasión, misericordia de Dios. Vamos por parte. Vamos al versículo 40 primero. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas. Se acercó a Jesús porque Jesús había ido primero y principalmente a las sinagogas. Ahí expulsó el demonio de la persona que estaba dentro de la sinagoga. Después fue a la casa de Pedro, a la casa de la suegra de Pedro, y ahí la sanó, ¿sí? Y sanó a otras personas, pero eran en lugares concretos y significativos, también religiosos, como es la sinagoga, y después lo que constituye la iglesia familiar, que era la casa de la suegra de Pedro. Ya habíamos dicho que ahí se constituye la suegra de Pedro en la primera diaconisa, ¿no?, dentro de esa iglesia, porque se puso a servir, ¿no? Y ahora es distinto, porque Jesús sí iba a las sinagogas a poder predicar y ayudar a las personas, pero este leproso aparece en el medio del campo, en lugares abiertos, y entonces se agrega un lugar más donde Jesús proclama la buena nueva, ¿no? Proclamar es keritzein, ¿no? Proclama el querigma o la buena noticia o el evangelio, ¿no? Y entonces el leproso como que lo obliga a Jesús a hacer esta o a predicar la buena nueva en lugar abierto. Cosa de que Jesús vino no solamente para cualquier tipo de persona, sino que va a obrar su poder de sanación en cualquier lugar. Después el leproso se arrodilla, ¿no? Es gonipetone en griego, se arrodilla, como esta expresión es como que adorándolo, reconociendo en él su poder, que también nos ayuda a nosotros a tener fe en Jesús, que Jesús puede sanarnos,
Él fue con muchísima fe, habiendo visto o habiendo escuchado lo que pasó con la expulsión del demonio. Va a decir, si Él pudo expulsar demonios, puede curarme de la lepra. Si quieres, puedes limpiarme. Esto es importante porque el verbo que usa, ¿sí?, es katharizai, que es purificarme. O sea, no solamente Jesús lo cura, sino que lo limpia. Y acá hay una cosa importante que tenemos que ver, que es el hecho de que los judíos en ese tiempo en la sinagoga, ¿sí?, podían mantener a la gente limpia dentro de la sinagoga, ¿sí?, y a la gente que era impura, en el caso de estos enfermos, los expulsaba fuera de la ciudad, y así mantenían la sinagoga pura de estas enfermedades externas, que no lo hacían con los endemoniados, con los que estaban impuros internamente, pero sí con esta gente que era impura para ellos externamente. Entonces los expulsaban fuera de la ciudad, pero lo que no podían hacer era sanarlos. O sea, volverlos puros. Lo que hacían era que cuando ellos se sanaban, volvían, y entonces el sacerdote lo que hacía es los aceptaba a la comunidad, el sacerdote judío. O sea, no tenían el poder que tenía Jesús, otra vez, ¿no?, para sanar y purificar a este tipo de leproso. Pero hay algo más que vamos a detallar más adelante con este hecho, ¿no? Después dice, si quieres puedes limpiarme, le dice el leproso, y Jesús, compadecido, ¿no?, compadecido, que es el mismo participio que se usa cuando los judíos cayeron, ¿no?, en la adoración de otros dioses. El Dios se compadece de ellos y los perdona. En este caso, esa compasión, esa misericordia fuerte de Dios la tiene Jesús, mostrando que Él también es Dios, ¿no? Entonces, compadecido, usando de su misericordia, hizo algo que no se podía hacer, que era tocar a un leproso, a un enfermo, porque quedabas automáticamente impuro. No solamente el leproso era impuro, sino que la persona que lo tocaba era impuro. Esa cercanía con la persona pura volvía a esta persona impura. Entonces Jesús acá rompe con una tradición que llevaban los judíos, y es el acercamiento con la persona enferma de lepra, porque esa persona era completamente impura. Jesús hace algo totalmente inaudito en ese tiempo, extendió la mano y lo tocó. No solamente se acerca, el que se acercó fue el leproso, sino que Jesús lo toca y usa esta palabra, quiero, mi voluntad es que tú quedes limpio. Y fíjense que este querer de Jesús, al purificarlo, no solamente sanar al leproso, sino purificarlo, se extiende a cualquier leproso. ¿En qué sentido? En el sentido de que todo leproso, por voluntad de Dios, es aceptado, por más que esté enfermo exteriormente. Y esto nos lleva a pensar que Dios quiere ayudar absolutamente a todos y aceptar a todos dentro de nuestra iglesia. ¿Para qué? Para ayudar a todos.
¿sí? Él lo despidió encargándole severamente, pero primeramente la lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. No solamente quedó sano, sino que quedó limpio, ¿no? ¿Sí? Entonces, este verbo dice celó, quiero queda limpio, es celó, cathariceti, ¿no? Este verbo es queda limpio, queda purificado. Es importante saber esto porque Jesús no solamente nos sana, sino que nos purifica, perdona nuestras ofensas, nos sana. Entonces aquí se rompe, y esto va a ocasionar un problema entre el sacerdocio levítico que se estaba proclamando ahí en Cafarnaún y lo que Jesús acaba de hacer. Primero tocó a un leproso que no podía ser porque era una persona impura. Después lo declaró limpio, siendo que era leproso. Después tiene el poder de sanarlo y de purificarlo, cosa que los sacerdotes no podían hacer. Lo que los sacerdotes hacían era incluirlo a la comunidad una vez que la persona se había sanado, pero no podían sanarlo. Y ni mucho menos declararlo como miembro de la comunidad, sino que se tienen que ir a vivir afuera. Por eso esto nos da la idea de compasión. No tenemos que cerrarnos a un grupo de personas, sino extendernos a todos, tratar de llevar la buena noticia a cualquier persona, incluso a aquellos que no nos llevamos bien, que tenemos diferencias, y acercarnos. Y fíjense lo que hace Jesús, no excluye a los sacerdotes, sino que lo manda severamente, claro, porque era una dificultad para Jesús, le iba a traer problemas esto que acababa de hacer, porque estaba rompiendo con la ley del Levítico 13:14, ¿no? Y entonces proclamando una aceptación de la gente que está enferma para curarlos, para purificarlos, para decirle, bueno, por más que esté por afuera enfermo, por dentro puede estar limpio. Entonces acéptenlo en la ciudad. Y esto era una revolución en ese tiempo. Entonces Jesús le dice, no se lo digas a nadie, pero ve a ver al sacerdote y ofrece tu purificación, porque ya estás limpio. Y que te acepten en la ciudad, en la ciudad y en la sinagoga. Y que eso sirva de testimonio, dice Jesús. Y eso explica lo que yo dije anteriormente, el testimonio de que todos los leprosos deben ser aceptados dentro de la ciudad. Porque por más que estén enfermos exteriormente, no necesariamente interiormente lo están. Entonces Jesús nos enseña lo que yo decía al principio, ¿no? 3 cosas. Primero, aceptar a todos. Segundo, cualquier cosa o dificultad, incluso algún error que hayamos cometido, ir a Jesús a buscar lo que Él nos va a ayudar. Nos va a sanar, nos va a purificar. Ya nos lo ha mostrado de distintos modos. Tiene el poder para hacerlo. Segundo, lo hace con compasión, con misericordia, con candidez. ¿Cuántas veces nosotros nos enojamos, ¿no? con la gente a veces que comete errores, y los expulsamos? Y Jesús hace todo lo contrario, los acepta. Entonces es importante que nosotros nos acerquemos a todas las personas para llevar a Jesús, que sana, que purifica y que tiene compasión
misericordia, nos trata con candidez, nos trata con amor y quiere que nosotros nos acerquemos. Como dice Jesús en el Evangelio, quiero, queda limpio. Que nos quede esta palabra para nosotros este día. Quiero, queda limpio. Pidámosle lo que queramos hoy día y en estos tiempos que necesitamos tantas cosas. Pidámosle a Jesús. Si quieres, puedes limpiarme. Jesús, si quieres, puedes ayudarme. Si quieres, Jesús, puedes sanarme de esta enfermedad que tengo. O si quieres, puedes perdonarme de este error que cometí. O si quieres, puedes unirme a esta persona que tantas veces hemos estado separados. Y termina, pero cuando se fue, empezó a pregonar por todos lados. Era tanta la alegría del leproso que ni escuchó quizás lo que le dijo Jesús y se fue a decir a todo el mundo lo que Jesús había hecho. Y claro, y era tanta la gente que lo buscaba que Jesús ya se tuvo que quedar en lugares solitarios para poder rezar y poder hacer sus cosas. Pero incluso en esos lugares la gente lo buscaba. La gente necesita a Jesús. Y la gente necesita decirle a Jesús, si quieres, puedes ayudarme, limpiarme, sanarme. Y Jesús, ¿qué le va a responder? Quiero, quédale limpio. Recemos, pidámosle al Señor que nos dé lo que necesitemos, ¿sí? Y que nos aumente la fe en su poder, la fe en su sanación, la fe en ese acto de limpieza o de purificación que hace sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra alma. Recemos el Salmo 31. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito, y en cuyo espíritu no hay engaño. Había pecado, lo reconocí. No te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa. Y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Alegraos, justos, y gozad con el Señor, aclamadlo los de corazón sincero. Bueno, nos preparamos para entrar en la Cuaresma y entonces a vivir este tiempo tan hermoso y de tantas gracias que el Señor nos da, diciéndole, Señor, si quieres puedes ayudarme. Y el Señor nos va a repetir, sí quiero. Que el Señor nos siga bendiciendo, ¿sí? Y nos vemos en el próximo comentario bíblico.